Bien, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a esta clase número 2. En esta clase nosotros vamos a seguir hablando del tema de funciones. En esta particularidad vamos a hablar de lo que es el gráfico y los cortes con el eje X. El eje X y el eje Y. Bueno, ok. Recordemos que el resultado de aprendizaje de esta unidad es utilizar modelos matemáticos construidos a partir de las funciones para interpretación y resolución de problemas aplicados en la veterinaria. Bien. El objetivo de esta clase es identificar las propiedades básicas del gráfico y de una función tales como corte con los ejes, traslaciones y reflexiones. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos entonces a considerar los temas corte con los ejes, traslaciones y reflexiones. Entonces, mucha atención con estos temas, ¿bien? Bueno, vamos a comenzar entonces con los cortes. Nosotros vimos la clase pasada que si tenemos una función, esa función tiene o se puede representar mediante un gráfico en el plano, eje X, eje Y, y vimos cómo se hacía la representación. Ok, resulta que cuando se hace esa representación, generalmente las funciones cortan o cruzan el eje X o el eje Y. Muchas veces no cruzan el eje X o no cruzan el eje Y o cruzan ambos ejes. Entonces, para conseguir los cortes, si es que lo hay, nosotros hacemos lo siguiente. El corte, si tenemos la función esta que está acá, y igual a f de x, el corte con el eje X, si yo quiero saber en qué punto la función corta con el eje X, entonces nosotros hacemos y igual a 0. Cuando hacemos y igual a 0, me queda esta ecuación, porque aquí, en esta ecuación, yo estoy colocando y igual a 0 y me va a quedar f de x igual a 0. Esta es la función, que ya ustedes saben que esto es una formulita, la ley de correspondencia, y yo lo que hago es resolver la ecuación. Si yo quiero saber el corte con el eje Y, yo tomo x igual a 0. Aquí tienen que estar pendientes porque corte con el eje X, tomo y igual a 0. Corte con el eje Y, tomamos x igual a 0. Y entonces, si ustedes aquí reemplazan el 0, entonces tienen que colocar el 0 en todas partes donde aparezca la x y eso le va a dar un numerito. ¿Ok? Bien. Ok. Bueno, entonces aquí les voy a dar unos ejemplos. Déjenme ingresar. Okay. Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí, este es un gráfico, recuerden, el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y. Bien, y entonces, este es el gráfico, el que ustedes ven acá, este es un gráfico, y este gráfico ustedes pueden observar que corta allí en el eje Y por este lado en el eje X. Ahí está, corte con el eje Y, corte con el eje X. Es un corte. O si tenemos esta función, aquí tenemos dos cortes de la gráfica con el eje X y tenemos un corte con el eje Y. Recuerden, el eje Y es el vertical y el eje X es el horizontal. O, por ejemplo, en este caso también tenemos dos cortes con el eje X y tenemos un corte con el eje Y. Bien. Con el eje Y siempre vamos a tener un solo corte. No hay manera de que hayan dos cortes. Con el eje X podemos tener muchísimos cortes. Puede ser que corte varias veces o puede ser que nunca lo corte. ¿Ok? Pero pueden ser muchos cortes en el eje X, pero con el eje Y sí solamente tiene que ser uno o ninguno. Acá tenemos un corte con el eje X y un corte con el eje Y. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos para buscar los cortes. Y aquí igualmente. Corte con el eje X, corte con el eje Y. ¿Bien? Bueno, vamos entonces con un ejemplo. Calcule los cortes con los ejes coordenados para la función f de x igual
a 3x más 2. Bueno, nosotros sabemos que la función y es igual a f de x. Es decir, y es la función, pero la función que me están dando a mí acá es 3x más 2. ¿Bien? Entonces, puedo escribir y igual a 3x más 2. Vamos a calcular el corte con el eje X. Recuerde, para calcular corte con el eje X, nosotros hacemos y igual a 0 o en lugar de y colocamos 0. Entonces, observe. En esta ecuación que está acá, yo voy a reemplazar la y por el 0. Y observe que me queda 3x más 2, que es lo que tenemos acá, igual a 0, porque yo reemplacé la y por el 0. Y luego, pues, a partir de acá, yo comienzo a despejar la x. Entonces, yo despejo la x, paso el 2 a restar, y el 3 pasa a dividir. ¿Queda? Menos 2 tercios. ¿Ok? Bueno, y aquí nosotros obtenemos el corte. Los cortes van a ser pares ordenados. Entonces, como yo estoy colocando que y vale 0, es decir, la segunda coordenada es 0 y yo coloco 0 automáticamente. Y la primera coordenada es la x que vale menos 2 tercios. Yo tengo mi corte que es menos 2 tercios, 0. Los cortes siempre van a venir en pares ordenados. Si buscamos el corte con el eje y, nosotros hacemos x igual a 0. Es decir, aquí yo voy a colocar 0. O lo que es lo mismo, en esta ecuación que ustedes ven acá, yo voy a reemplazar la x por el 0. Y eso me va a dar un valor de y. Entonces, observen. Y es igual a f de 0. Y f de 0 es, observe, aquí en esta ecuación, yo reemplazo la x por el 0. Entonces multiplico 3 por 0 es 0, más 2 es 2. ¿Qué obtenemos? Que y es igual a 2. ¿Cuál es el corte entonces? Es otro par ordenado. En la x yo coloco 0. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo acá arriba, si ustedes pueden observar. Yo dije que x vale 0. Y con este x igual a 0, obtuve un valor de y. Entonces yo armo mi par ordenado. 0,2. Estos son los cortes. Si nosotros observamos la gráfica, bueno, no es la gráfica, sino cómo están ubicados los cortes. Nosotros vamos a ubicar en este caso, bien, ¿me escuchan? Bueno, entonces en este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros vamos a tener que, cuando yo grafico el corte con el eje X, observe dónde va a graficar este punto. Yo grafico este punto, menos 2 tercios, 0. Menos 2 tercios para la X y 0 para la Y. Es decir, que me quedo acá. ¿Okay? Este es el punto A. Corte A. Recuerden que este es el corte con el eje X. Yo estoy calculando corte con el eje X. Entonces yo voy a graficar este punto acá, en su respectivo espacio, acá en el eje X. Y el 0,2, este corte con el eje Y, yo lo voy a graficar en el eje Y. Ubico 0 para la X y 2 para la Y. Entonces ubico el punto acá. Este es el punto 0. Eso quiere decir que el gráfico de esta función hace cualquier cosa,
pero en algún momento cruza el eje X en este puntico A y cruza el eje Y en este puntico B. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Y esos cortes nos ayudan a nosotros a tener una idea más o menos de cómo es el gráfico. En este caso, este gráfico es una recta. Esta función representa una recta y yo tranquilamente puedo pasar, para saber cómo es esa recta, nosotros podemos dibujar entonces, les colocan acá una regla y pasan a recta. Eso quiere decir que esta recta que yo acabo de dibujar es el gráfico de esta función. Esto es en este caso, es x más 2. Cuando son cuadráticas ya no es recta, ya es otro tipo de gráfico. Bueno, seguimos entonces. Vamos a calcular los cortes con la función x al cuadrado más 2x. Bueno, lo mismo que hicimos en la parte anterior. Colocamos y igual a f de x, es decir, y vale la función. ¿Quién es mi función? Esta que está acá, x cuadrado más 2x. Lo escribimos así. Vamos a calcular el corte con el eje x. Tomamos y igual a 0, así que este es y es 0. Me queda la ecuación x al cuadrado más 2x igual a 0. Lo mismo que tengo acá, pero aquí coloco 0 porque estoy diciendo que y vale 0. Aquí tenemos una ecuación cuadrática. Recuerden que nosotros en la unidad pasada estuvimos calculando soluciones de ecuaciones cuadráticas. Hay varias formas de resolverla y una de las formas más rápidas es mediante la factorización. Aquí yo lo que hago es factorizar esta expresión. Entonces la factorización me queda x que multiplica a x más 2. Es decir, saco factor común. Aquí observamos que me quedan los dos factores, x y x más 2. Entonces nosotros sacamos los factores por separado y los igualamos a 0. Entonces yo coloco este primer factor igual a 0 y este segundo factor, x más 2, igual a 0. Entonces yo despejo y paso el 2 al otro lado con signo negativo. Y por eso me queda aquí x menos 2. ¿Ok? Me están dando dos valores, x igual a 0 y x igual a menos 2. Entonces quiere decir que voy a tener dos cortes con el eje x. ¿Cuáles son los dos cortes? Primero, yo tomo este primer punto que me va acá, 0 para la x y para la y siempre voy a tomar este 0 que coloqué al inicio. Entonces me queda 0, 0. Recuerde que esta coordenada es x y esta coordenada es y. Aquí yo coloco los valores de x en la primera, en la segunda valores de y. Y el segundo corte, entonces yo coloco el x, el segundo x que me dio, que es menos 2, lo escribo en la primera coordenada, ¿verdad? Y en la segunda coordenada yo escribo 0, porque estamos trabajando con segunda coordenada 0. Entonces, me quedan estos cortes con el eje x. Estos son los dos cortes en el eje x. De la misma forma, entonces yo busco el corte con el eje y. Hacemos x igual a 0 y bueno, reemplazamos aquí 0, 0. Evidentemente, aquí cuando saque la cuenta me da 0. Entonces el corte en el eje y, entonces va a ser el par ordenado 0, 0 también, que coincide con el que está acá. ¿Ok? Es decir, recuerde que este es el punto, el 0, 0 es el punto donde se consiguen los dos ejes. Entonces, bueno, no hay problema por eso. Cuando ustedes grafican, se dan cuenta que el corte A, es decir, el punto A, es el 0, 0, acá, donde los dos ejes se consiguen. Y el punto B, menos 2, 0, ese corte en el eje X, coloco menos 2 para la X y 0 para la Y. Es decir, que la gráfica de esta función hace cualquier cosa, pero en algún momento pasa por aquí. Vamos a hacer así. En algún momento la gráfica hace cualquier cosa. No sé qué hace por acá, pero cuando llega aquí, ella corta, viene por acá, puede hacer cualquier cosa, no sé qué hace, y aquí pasa por aquí. Y aquí puede hacer cualquier cosa. Podemos estar seguros que la gráfica no baja si no vuelve a cortar con el eje X, porque ya los únicos cortes son estos dos. La gráfica corta aquí. O sea, ya una vez que ella corta, ya no puede, ya aquí hay un error. La gráfica viene, hace algo así, no sé qué hace. Corta por aquí, aquí puede hacer otra cosa, corta aquí y hace cualquier cosa. La gráfica no puede volver a bajar y aquí no puede cortar. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos cortes con el eje X.
este y este. Es decir, este gráfico podemos estar seguros que no baja para acá, o sea, no atraviesa otra vez el eje X, ni por este lado ni por este lado. Entonces, la ubicación de los cortes nos permite a nosotros más o menos saber qué puede estar ocurriendo con el gráfico de una función. O sea, no a la perfección, pero sí saber más o menos en qué parte del eje X corta. Eso sirve para analizar los gráficos de funciones que son bien complicadas. ¿Okay? Bueno, nosotros apenas estamos aprendiendo a hacer cortes y lo de funciones complicadas, pues no vamos a meternos en eso. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Calcule los cortes con los ejes coordenados para la función menos f de x igual a menos x al cuadrado más 9. Otra vez el mismo proceso, corte con el eje y, entonces hacemos y igual 0, me queda esta ecuación. Y otra vez aparece una ecuación cuadrática. Aquí yo puedo usar cualquier técnica aprendida para resolver ecuaciones cuadráticas. En este particular, nosotros lo que hacemos es, bueno, aquí yo lo que hice fue multiplico a ambos lados por signo negativo, entonces este me queda positivo, este me queda negativo, es decir, multiplico a ambos lados por menos. ¿Para qué? Para que la x cuadrada me quede positiva. Y luego factorizo. Así que tengo x al cuadrado menos 9, yo sé que lo puedo escribir como x más 3 por x menos 3 igual a 0. Y luego, bueno, agarro cada factor igual a 0, agarro cada factor igual a 0, y cuando yo tomo este factor y lo coloco 0 y despejo la x, me queda que x vale menos 3. Cuando agarro este factor y lo igual a 0, despejo la x, paso para allá la x, me queda x igual a 3. Por eso es que tengo estos dos valores. Bueno, entonces quiere decir que voy a tener dos cortes con el eje X. ¿Cuáles son los cortes? Bueno, primera coordenada o la coordenada en X va a ser menos 3 y la segunda va a ser 0. ¿Ok? Eso ya lo vimos porque estamos trabajando con el 0. Y segundo corte va a ser, utilizo el otro punto X y medio que es 3 y vuelvo a colocar el 0. Tengo dos cortes con el eje X. Corte con el eje Y, entonces yo vengo para acá. Y en esta función yo reemplazo la x por el 0. Es lo que hice acá abajo. Y igual a f de 0. ¿Y quién es f de 0? Pues ustedes usan su función. En lugar de la x colocan 0. Y aquí sacamos la cuenta. Me queda que y es igual a 0. ¿Okay? Perdón, y es igual a 9. ¿Okay? Y es igual a 9. Bueno, entonces el corte, en este caso el corte va a ser, nosotros estamos tomando la. ¿Me escuchan? Ok. Estamos tomando la componente en X, 0, y en Y, este resultado que me dio, que es 9. ¿Ok? Bueno, entonces cuando yo voy a hacer la ubicación, tengo el corte A con el eje X, acá está, menos 3, 0. Yo cuento para acá 3, me queda acá menos 3. B, en el eje X también, entonces 3,0, cuento 3 para acá, yo lo que hago es ubicar el 3 acá. Y ubico ahí. Y el corte C con el eje Y sería 0,9. Ubico el 9 en el eje Y. Entonces, la gráfica va a pasar por estos tres puntos. ¿Cómo puede ser la gráfica? No sé, la gráfica puede ir por aquí así. Luego la gráfica puede... A ver, no, tiene que ser algo así. Vamos a ver. La gráfica puede ir así. Vamos a hacerla así de aquí abajo. Puede ir así. Corta. Viene por acá. Corta, viene así, llega aquí, viene por acá, puede ir así, así, y luego corta aquí, y viene así. La gráfica, en este caso, no puede volver a subir acá y volver a cortar, o subir acá y volver a cortar. Es decir, solamente va a cortar en estos dos puntos. No hay más corte porque eso fue lo que nos dio acá al hacer el procedimiento. Y como les dije, nunca un gráfico va a cortar dos veces al eje Y. Es decir, un gráfico no puede hacer esto. Que corte varias veces el eje Y. Eso no ocurre. Nunca. Un gráfico solamente puede cortar una sola vez al eje Y. ¿Bien?
Bueno, esto es con cortes con los ejes. Bueno, vamos entonces a repasar lo que son gráficos de funciones elementales. ¿Okay? En este caso, nosotros vimos, bueno, vamos a explicar cómo obtener gráficos de funciones elementales a partir de, perdón, vamos a ver cómo obtener gráficos a partir de gráficos elementales. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos aquí, yo en la clase pasada les expliqué algunos gráficos, por ejemplo, cuando tenemos la función f de x igual a x, el gráfico tiene esta forma. Cuando tenemos el gráfico de la función f de x igual a x al cuadrado, su gráfico es así. Esto se llama una parábola. Cuando tenemos la función f de x igual a x al cubo, su gráfico tiene esta forma, se conoce como una función cúbica o una parábola cúbica. ¿Ok? Entonces, estos gráficos van a ser estándar. Siempre que usted tenga la función x, usted va a hacer su gráfico así como aparece una recta. Si tiene x al cuadrado solamente, o sea, solo x al cuadrado, sin más nada aquí alrededor, el gráfico va a ser así. Esto es estándar, siempre. Si tengo x al cubo, sin nada más alrededor, el gráfico va a ser de esta forma. Siempre va a ser así. Si tengo la función f de x igual a la raíz cuadrada de x, su gráfico va a tener esta forma. ¿Ok? Solo la raíz cuadrada de x, sin que tenga más nada alrededor. O si tenemos f de x igual al valor absoluto de x, entonces el gráfico es una b, como ustedes la ven acá. Una b. Solo que tengamos valor absoluto de x, sin más nada alrededor. Entonces, vean la particularidad que tiene el gráfico. O si tenemos la función f de x igual a 1 sobre x. Su gráfico tiene esta representación. Entonces ustedes tienen que ver, cuando tenemos la función, por ejemplo, f de x igual a x, cómo es la representación gráfica y qué forma tiene ese gráfico. Es una recta, pero aquí ustedes tienen que notar que esta recta va a pasar por 0, 0, además va a pasar por los puntos que tienen misma coordenada para x y misma coordenada para y. Es decir, que si este punto es 2, este punto también es 2. ¿Ok? Esa es la particularidad. Fíjense, este punto que está aquí es 5 por este lado y 5 por este lado. Esa particularidad la tiene el gráfico de la función f de x igual a x. En el caso de x al cuadrado, esta es una parábola, ¿verdad? Que pasa por el punto 0, 0. ¿Ok? Y la otra particularidad que tiene es que si yo tengo acá, vamos a colocar, si este punto, vamos a suponer que es 2, ¿verdad? Entonces, el correspondiente aquí es 4. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ustedes aquí pueden reemplazar, en lugar de la x, colocamos el 2, ¿verdad? F de 2, y vemos acá, sacamos la cuenta, y esto me queda 2 a la 2, que es 4. Es decir, es como si ustedes estuviesen construyendo la tablita, pero aquí, durante este proceso, nosotros vamos a hacer esto justamente para ya no hacer más tablita. Es decir, cuando yo voy a graficar una función que sea elemental, que sea sencilla, que sea alguna función de este tipo o que se obtenga a partir de este tipo, que tenga una forma similar a las que están aquí, ya nosotros no vamos a hacer tablita. ¿Okay? En la clase pasada nosotros hacíamos tablita para representar los punticos y unirlos con su gráfico. Ya aquí nosotros vamos a dar por conocido estos gráficos que ustedes ven acá con su respectiva función. ¿Ok? Y lo que se va a hacer es obtener nuevos gráficos que son similares a estos, pero van a estar en otra parte del plano. ¿Ok? Entonces, si yo agarro, por ejemplo, este puntico aquí, este punto que está acá, este punto es raíz cuadrada de 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo elevamos al cuadrado,
el resultado tiene que ser 5. Si yo elevo esto, si yo raíz de 5 lo elevo al cuadrado, ¿ok? Entonces, yo sé que esto es 5. Entonces me da el respectivo, me da la respectiva imagen. Recuerda que esta es la imagen. Si tenemos la función x al cubo, entonces nosotros vamos a considerar que su gráfico es de esta forma. Pasa por el 0, 0. Y otra particularidad es que si yo agarro acá un punto, vamos a imaginar que acá tengo 2, por ejemplo. Si aquí está el 2, por aquí. Si aquí está el 2, entonces por acá va a tener el 8. ¿Okay? Pues ese signo se ve acá. Si yo coloco aquí f de 2, ¿verdad? Ustedes quieren saber cuánto da eso, entonces usted es como si estuviesen haciendo la tabla. Esto que estoy haciendo es para saber cuál es el valor aquí en el eje Y. Entonces esto es lo mismo que ustedes tengan 2 a la 3 y esto es 8. Entonces quiere decir que aquí yo voy a colocar el 8 cuando yo agarro el 2 y vea qué punto le corresponde acá. Esto hace, la gráfica va a pasar por aquí. Todas estas gráficas siguen hacia arriba. Toda esta sigue hacia abajo y hacia arriba. Esta gráfica sigue hacia arriba. Esta sigue hacia arriba, hacia abajo. Esta es la gráfica de x al cubo. Igualmente con la gráfica de la raíz de x. ¿Qué particularidad tiene esta gráfica? Que esta gráfica parte o está en el 0, 0 y esta gráfica viene toda hacia la derecha. Para acá no tiene esta raíz de x. ¿Qué otra particularidad? Bueno, que si yo agarro, por ejemplo, el 4 y quiero saber cuál es el que le corresponde aquí arriba, saber qué número le corresponde acá, ustedes lo que hacen es reemplazar aquí 4 y aquí me queda raíz de 4. Esto es 2. Entonces quiere decir que aquí es 2. Bien, esta es la gráfica, esta es la forma que tiene. Y la valor absoluto de x, tenemos esta gráfica aquí. En este caso, esta función tiene forma de b, ¿okay? Pasa por el 0, 0 y también tiene la particularidad. Del lado derecho, cuando nosotros tenemos la parte derecha del gráfico, es decir, lo que ustedes pueden ver hacia acá, si yo tomo un punto acá, por ejemplo, el 2, este número también va a ser 2. ¿Ok? Y en la parte izquierda del gráfico, si yo tomo aquí el menos 2, entonces cuando yo voy a buscar aquí su valor respectivo, también va a ser 2. Es decir, que si yo evalúo la función en 2, esto me da 2 positivo. Y si lo evalúo en menos 2, también me vuelve a dar 2. ¿Ok? Esta es la particularidad que tiene la gráfica. Valor absoluto de x no tiene gráfico hacia abajo, el gráfico está en la parte de arriba. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces ahora la función 1 sobre x que tiene esta propiedad. ¿Ok? El gráfico viene así, este gráfico se extiende hacia arriba y este se extiende hasta acá. Se va acercando al eje x, pero nunca lo toca. Igualmente por este lado viene así y hacia abajo también se va a ir pegando el eje x sin tocarlo. Hacia arriba también, nunca lo va a tocar. La particularidad cuando ustedes tienen 1 sobre x es que la función nunca va a atravesar el eje x. Es decir, esta función nunca va a cruzar al eje x, ni por este lado, ni por este lado. Nunca va a cruzar al eje y, perdón. ¿Ok? Entonces quiere decir que la función nunca va a tener corte con el eje y. Con el eje x tampoco tiene corte, porque la función va a ir acercándose al eje x sin tocarlo. ¿Ok? Es decir, que esto no pasa por abajo y esto no pasa por arriba. Esta partecita no pasa para el lado izquierdo y esta partecita no pasa para el lado derecho. Entonces, este es un gráfico muy particular, un gráfico muy, muy interesante porque vemos que no tiene cortes con ninguno de los ejes. Los demás sí vemos que tienen corte. ¿Okay? Acá tienen corte, este tiene corte,
Cada uno tiene un respectivo corte, pero este gráfico no tiene corte. Y algo importante que usted tiene que ver es que esto ocurre, fíjese el eje X, perdón, el eje Y, aquí nunca toca este eje. Eso quiere decir, recuerden que cuando usted tiene una fracción, este denominador tiene que ser diferente de cero. ¿Ok? Eso quiere decir justamente que no puede tocar el eje Y. Este hecho, que sea diferente de cero el denominador, indica que no cruza el eje Y. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces vamos a dejar esta primera reunión hasta aquí. ¿Ok? En 20 minutos nos volvemos a conectar porque ya se va a acabar el tiempo. Entonces, ahorita vamos a hablar en la próxima parte de lo que son traslaciones horizontales y verticales que se le hacen a los gráficos. Pero como ya quedan 5 minutos de esta primera reunión, pero vamos a dejar la reunión hasta aquí. Vamos a esperar 20 minutos mientras se guarda la grabación y luego nos volvemos a conectar con el otro enlace. ¿Ok?